Sigue disparado el precio de las grandes capitales y además contagia a las ciudades de la periferia que tampoco tienen ya precios asequibles. Victoria. Fíjate, Susana, son datos del índice Masteos de vivienda. Se dispara el precio de compra en municipios a pocos kilómetros, por ejemplo, de Madrid, como Alcorcón, Leganés y Móstoles. Comprar allí cuesta entre un 7 y un 8% más que hace un año, frente al incremento del 5,4% en Madrid capital. También se dispara el precio en ciudades pequeñas por el peso del turismo y la compra por parte de extranjeros. Sucede en la compra y también en el alquiler. El alquiler se ha disparado un 30% en Estepona o en Ibiza. Sube un 20% en Calviá, Mijas o Sagunto, mientras que el incremento es menor en grandes ciudades como Barcelona, Alicante, Málaga o Valencia. Allí hay alzas del 10%. Estamos viendo que los alquileres están carísimos, pero también se está poniendo más complicado el acceso a una compra, ¿no? Porque los bancos están restringiendo las condiciones para conceder hipotecas. Bueno, en líneas generales sí, Susana, pero también es verdad, nosotros vemos en nuestros clientes personas que tienen un perfil solvente, un poder adquisitivo medio alto, ahí sí que vemos que las entidades bancarias sí que están ofreciendo financiación, todavía financiación a condiciones interesantes. Evidentemente no tiene nada que ver con lo que hemos visto en los últimos años, pero es verdad que ante una subida de tipos de interés lo que vamos a ver es que las personas pues con poder adquisitivo inferior lo van a tener más difícil, no solo en la compra, sino también en el alquiler, porque las entidades bancarias buscan esos perfiles solventes, pero también los propietarios de vivienda en alquiler, ante un contexto en el que no están muy protegidos por la regulación, evidentemente también van a buscar perfiles de inquilinos pues con un poder adquisitivo más alto, y entonces aquí lo que nos vamos a encontrar es que lo de siempre, es que al final las personas con menor poder adquisitivo, con mayores dificultades, pues en un contexto de crisis económica, de subida de tipos, etcétera, van a tener más difícil ese acceso a la vivienda. Es interesante, Beatriz, Ana, ver la evolución de los precios en los últimos años, porque, Gonzalo, ¿los pisos ahora valen más o menos que hace 18 años? Mira, lo mejor es verlo. Según el portal Fotocasa, en el año 2005, en España, un piso de 80 metros cuadrados costaba ni más ni menos que 191.000 euros, casi 192.000. Era una época de bonanza económica. Aún no había estallado la crisis del 2008. Bueno, pues tras esa crisis, unos años después, caía el Euribor y los intereses de las hipotecas, y los precios, atención, en el 16 se desplomaron hasta los 129.800 euros. Una misma vivienda de 80 metros cuadrados, es decir, 62.000 euros menos, un 30% más barata. Aunque en los últimos años, y sobre todo el último año con la escalada del Euribor a raíz de la guerra, ya vuelve a valer 164.000, menos que en 2005, pero mucho más que en el año 16. Y por último, lo mejor es ver la evolución del precio del metro cuadrado. Hemos pasado del año 2005, que estaba casi en los 2.400 euros el metro cuadrado, ha ido cayendo y finalmente en los dos últimos años, Susana, ha subido un 10% hasta los más de 2.000 euros. Con lo cual, cuidado, porque la tendencia es que va a ir hacia arriba el precio del metro cuadrado. ¿Esa es la tendencia, Beatriz? ¿Va a seguir subiendo la vivienda? Te lo digo para... Sí, para animar a Ana, pero por lo que me vas a decir, poco la puedo animar, ¿no? La vivienda en líneas generales va a seguir subiendo. Es verdad que no va a ser un crecimiento tan fuerte como el que hemos visto en los dos últimos años, porque evidentemente esa subida de tipos de interés, la inflación, el menor poder adquisitivo de las personas, lo que estábamos comentando, ¿no? Que cada vez más gente lo va a tener más difícil acceder al mercado de la compra. Pero hay que tener en cuenta que esa tendencia va a seguir siendo al alza, no un crecimiento tan fuerte como el que hemos visto en los últimos años, y sobre todo, siento ser pesimista, pero en el alquiler sí que vamos a ver que siguen creciendo con fuerza, porque esa demanda de vivienda en alquiler va a ser más alta y la oferta de vivienda en alquiler es la que es. Nuestro mercado de alquiler es muy pequeño, tenemos que conseguir que sea más grande, sobre todo desde el punto de vista de la vivienda asequible y la vivienda social, pero en un contexto en el que pues cada vez más gente no va a poder acceder al mercado de la compra, se tiene que quedar en el mercado del alquiler. Entonces la demanda, mientras desde el punto de vista del empleo no veamos una crisis tan fuerte como la que vimos en los años 2008-2009, pues evidentemente la gente necesita vivienda y sobre todo va a demandar vivienda en alquiler.